Paz hermano, Dios les bendiga, les saludo con la paz del Señor una vez más. Bueno, el día domingo no pudimos mandar el mensaje, la palabra de Dios, pero bueno, hoy Dios nos da otra oportunidad y la vamos a aprovechar como siempre, como dice la Escritura, aprovechar bien el tiempo. Que Dios les bendiga. Quiero recordarle a los hermanos que por disposición de las autoridades, bueno, se extendió la cuarentena hasta el día del mes que viene y no sabemos lo que va a pasar con el gobierno, por supuesto, pero sí sabemos lo que va a pasar con el Señor, porque el Señor ya nos dejó todo preparado, todo listo para que nosotros sepamos lo que va a pasar. Quería simplemente saludarlos a todos con la paz del Señor y que corren aliento en su corazón. Recordarle una vez más que usted fue rescatado por el Señor y bueno, hoy le toca estar como en Egipto, ¿no? En sus casas, cuando el Señor le dijo quédense en sus casas porque yo voy a mandar el ángel destructor. Y todos aquellos que obedecieron al Señor y se quedaron en sus casas no sufrieron las consecuencias. El ángel destructor vino y cumplió lo que Dios le estableció, el castigo, el juicio decretado por Dios, porque los juicios de Dios son ineludibles, los juicios de Dios son inevitables, así como en los días de Noé. Mientras Noé preparaba el arca, la gente se casaba, se daba en casamiento, los varones con los varones, las mujeres con las mujeres, y bueno, y eso hacía que el juicio cobrara más fuerza de parte de Dios y la decisión de Dios estaba firme. Bueno, así fue con Sodoma y Gomorra y así será para estos tiempos también. El Señor nuestro Dios nos ha dejado en su palabra toda la respuesta y nosotros tenemos que simplemente meditarla y prepararnos para la venida de Cristo y bueno, fortalecernos, alentarnos los unos a los otros, no descuidarnos, no bajar los brazos, levantar los brazos como Moisés, con las manos levantadas, no las manos caídas sino levantadas, como Daniel, que estaba en su casa y daba gracias a Dios como lo hacía siempre. Recuerde las reuniones, recuerde los cultos, hágase un tiempito ahora que está en su casa para cantar una canción a Dios, para meditar una palabra, para hacer una oración, para arrepentirse de sus errores, de su falta, para perdonar a aquellos que ofendimos, le faltamos, bueno, hacer las cuentas con el Señor, como dice Isaías 1, venid estemos a cuenta. Es tiempo de reflexión, es tiempo de mirar bien cómo está nuestra vestidura, cómo está nuestro camino, en qué nos equivocamos, a quién ofendimos, a quién faltamos, a quién tenemos que perdonar, de qué tenemos que arrepentirnos. Bueno, ponernos a cuenta con el Señor, un tiempo de reflexión para la iglesia, meditar, y si Dios nos da otra oportunidad, bueno, corregir todos los malos errores que cometimos, y si Dios nos da otra oportunidad de dar la buena nueva, bueno, será de otra manera. Habremos aprendido algunas cosas muy importantes. Que Dios te bendiga. Quería, en el amor de Dios, compartir una palabra con la iglesia de Cristo, no solamente los hermanos que conozco, sino aquellos que tal vez no conozco y puedan llegar a escuchar la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el Señor habla de la alimentación de 5.000 personas. Y voy a leer con la ayuda del Espíritu Santo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Y dice así, capítulo 6 de San Juan, versículo 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces fíjese que el Señor hace una pregunta. Amén. El Señor lo sabe todo. Y el versículo 6 nos dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. La gloria sea para el Señor. Todas las cosas, dice la Escritura, ayudan a bien al creyente. Esta situación era difícil, era muy compleja porque era una multitud, no tenían comida, muchos niños, mujeres sin comer, hombres sin comer,
ya tenían hambre, ya hacía mucho tiempo que no comían, y Jesús le preguntó a sus discípulos. Y bueno, dice la Biblia que esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y como todo discípulo, Felipe le respondió: 200 denarios, lo primero que hacemos nosotros es contar el dinero que tenemos. Y Felipe hizo lo mismo, y dijo: 200 denarios de pan no bastarían para que uno tomase un poco. Tal vez en este momento, cuando el gobierno extiende la cuarentena, vos contás tu dinero y decís: no voy a llegar, no me va a alcanzar para soportar la cuarentena. Pero recuerda el versículo 6. Todo es permitido por Dios. Ninguna autoridad en la tierra hace algo si Dios no se lo permite. Jesús sabía lo que había de hacer. Y Felipe dice: no va a alcanzar para que cada uno de ellos tome un poco de pan. Y uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que es esto para tanto. Amén, tal vez uno de tu hogar, de tu familia tenga algo, y ese algo va a servir y Dios lo va a multiplicar. Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000. Bueno, por la disposición de las autoridades somos llamados a recostarnos, a quedarnos en nuestras casas. Y esto tómelo de parte de Dios. Esto tómelo de parte de Dios, porque ya le digo, nadie hace algo sin que Dios lo permita. Jesús mandó recostarse: recuéstese, quédese tranquilo. Y dice que eran el número como de 5.000. Tomó aquellos panes y, habiendo dado gracia, los repartió. De gracia, siempre de gracia, en lo mucho y en lo poco. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. O sea que cualquiera sea la situación que el pueblo, la iglesia, en cualquier tiempo, en aquel tiempo, en este tiempo, en el tiempo venidero, esté pasando, tenga la plena seguridad, hermano o hermana, que Jesús sabe lo que va a hacer. Usted no dude, no pierda su confianza en Dios, no deje de confiar en la palabra que Dios le habló. Él conoce al dedillo la situación de cada uno de nosotros, conoce el hogar, conoce la familia, conoce, amén, cuánto tenemos. Y recuerde siempre el versículo 6, que el Señor le dijo esto para ver qué hacían sus discípulos, a los cuales Él había instruido, estos hombres que Dios había preparado, como usted, que lleva ya tiempo en la iglesia, leyendo la Biblia, conociendo la palabra. Dios también permite que usted pase, o mejor dicho, pasemos esta situación, a ver qué vamos a hacer. Tal vez el Señor nos está probando, a ver en quién esperamos, en quién confiamos. Es el tiempo de confiar más que nunca en el Señor. No se olvide de que Noé confió en Dios y él y su familia se salvaron. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que el Señor sabe lo que iba a hacer, sabía lo que iba a hacer. El Señor sabía de dónde iba a sacar el pan, sabía dónde iba a sacar los peces. Así que usted esté tranquila, hermana, tranquilo, haga oración, no pierda su confianza en Cristo el Señor nuestro. Amén. Esto tiene que pasar, esto es inevitable, hermano. Si nosotros tomamos la Escritura en Mateo, gloria a Dios, capítulo 24, el Señor, allí cuando salió del templo, verso 1, dice que se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Entonces Él le dijo: veis todo esto, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió. El emperador Tito destruyó el segundo templo de Jerusalén, eso se cumplió. Y dice: estando sentado en el monte de los olivos, versículo 3 de Mateo 24, el discípulo se acercaba diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo. Fíjese cuántas preguntas juntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mira que nadie os engañe. Esta es la palabra clave en este capítulo, en este pasaje bíblico.
Mirad que nadie os engañe. Y el Señor prosiguió, amén, profetizando. Oiréis de guerra, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea que hay un plan del maligno para engañar a la iglesia, para que la iglesia se relaje, para que la iglesia deje, se descuide espiritualmente, baje la guardia espiritualmente. Amén. Entonces vamos a ver personas pidiendo dinero, haciendo pacto, hombres diciendo, bueno, venga, pacte al Señor, ponga dinero aquí, ponga dinero allá, descuidándolo al cristiano, haciendo que el creyente saque la vista del cielo. Amén, deje de confiar, de buscar a Dios, de hacer lo que tiene que hacer, de velar. Entonces el versículo 6, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Hoy el mundo se despertó, y el presidente de Estados Unidos le echa la culpa al presidente de China, y dice que va a tener que pagar las consecuencias de la manipulación de esta peste. Sabemos que el chino, el norteamericano, la peste van a venir, porque lo dijo Jesús. Habrá peste, hambre. Bueno, lo segundo que viene es el hambre, ya se está viendo por todas partes de la tierra. Esta cuarentena ha cesado el trabajo sobre la economía, y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. La palabra dolores se refiere al parto. Cuando una mujer va a dar a luz, amén, empiezan las contracciones, y el principio de dolores es que cuando el parto está cerca, las contracciones llegan con una frecuencia de 3 a 5 contracciones cada 10 minutos, y cada contracción puede durar de 40 a 60 segundos, pero esto es cuando ya está a punto de dar a luz, y Cristo está hablando proféticamente en el Monte de los Olivos. Él mira hacia el futuro, el Señor está mirando hacia el futuro y comienza a profetizar, y lo primero que nos describe es el templo, que ya fue destruido cuando el general Tito, general romano, lo destruyó. Y lo segundo, los dolores de parto. Y este es el principio de dolores, es el principio de las cosas que vendrán, pero la iglesia está fuerte, la iglesia está fortalecida, la iglesia no está sola. No se olvide que Dios envió al Espíritu Santo, usted tiene ángeles que lo rodean, ángeles que lo están cuidando, ángeles que lo protegen, tiene un Dios todopoderoso, amén, y hoy simplemente usted se tiene que quedar tranquilo, el Señor está con usted. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros tenemos que tener la plena seguridad que Dios está con nosotros. Si se acaba el pan, Él sabrá cómo multiplicarlo, si se acaban los peces, Él sabrá cómo multiplicarlo, Él sabrá qué hacer con nosotros, porque Él va a permitir que nosotros superemos estas situaciones. Amén. Así que como iglesia de Cristo, le aliento en el amor de Cristo, firme en la fe, hermana, no decaiga, Dios tiene todo bajo control. Volvemos a San Juan 6, capítulo 6, gloria a Dios, versículo 6. Esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. El Señor va a saber lo que va a hacer. Acordate de la viuda de Sarepta, ya en el tiempo de hambre, cuando el Señor le dijo a la viuda de Sarepta, dale de comer a mi siervo un pedacito del pan que te queda, y ella le hizo caso. Ella había recibido la orden del cielo de alimentarlo al profeta, y allí ella recibió todo. Este niño que tenía estos panes y estos pececillos, los puso en las manos de Dios, y Dios los multiplicó para todos. Así que, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Quería también, a modo de agradecimiento, dar gracias a Dios con una palabra personal de mi parte. En Filipenses capítulo 4, versículo 10, un agradecimiento que hizo el apóstol Pablo a los filipenses, porque usted sabe que la única iglesia que ayudó a Pablo en sus momentos críticos, en sus momentos difíciles, fue la iglesia de Filipo. Y el apóstol escribe así en Filipenses capítulo 4, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mis tribulaciones, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Quiero ser agradecido a Dios por los hermanos que han tenido atención conmigo en estos días. Y bueno, se han portado como los filipenses. Que Dios los bendiga, que Dios les multiplique mucho más todavía, y que Dios derrame su gracia. Y aquellos que lo quieren hacer y no tienen oportunidad, que Dios los bendiga y los guarde y los proteja y nunca les falte nada. Hago la oración, hermano, que Dios te bendiga. Padre Dios, gracias por este tiempo, gracias que por este medio me puedo comunicar con mis hermanos, convertir la palabra del Señor, llevar tu palabra a su vida, a su corazón, a su ser, para que se fortalezcan, cobren fuerza en ti, Señor, y sepan que tú no nos abandonaste, que tú estás con nosotros, aun cuando estamos replegados en nuestros hogares. Dios está con nosotros porque tú eres omnipresente, estás en todas partes a la vez. Tú eres el único que puede hacer eso, mi Señor. Por eso te ruego que te hagas presente en cada lugar, en cada hogar de cada hermano que se congrega en el ministerio Jesucristo el Salvador, y también en los otros ministerios, también en las otras iglesias. Y bendigo a todos los pastores que están orando por la grey, que están orando no solamente por la grey que tienen a su cuidado, sino por toda la grey del mismísimo Señor. Que Dios los bendiga, que Dios fortalezca a los pastores, a los hermanos que se han apartado, que están apartados. Hermanos, volver corriendo a los pies de Cristo. No hay mucho tiempo para esperar. Es tiempo de reflexión, es tiempo de arrepentimiento. Deja el odio de lado, deja el rencor, deja el orgullo, deja la vanagloria de lado. Humillate, aprende a ser como el Señor, manso y humilde. Perdoná, arrepentite, reconoce tu pecado. No seas orgulloso ni orgullosa. Reconoce cuando te equivocaste, reconoce cuando hiciste algo malo y pedí perdón a Dios. Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Dios te bendiga. Sin santidad nadie verá al Señor. No te olvides que un día daremos cuenta delante del Señor de lo bueno o lo malo que habramos hecho, pues todo está anotado. Hermano, le pido a Dios de todo corazón que te bendiga, que te fortalezca, que te renueve la fe, que te dé confianza, que el Señor te dé valor cada día más, y firme la fe, orando por todo, porque usted puede bajar la bendición de Dios. Que se haga la voluntad del Señor, que Dios nos guarde y nos bendiga, que Dios libere a todo hermano, que los sane. Enviamos la bendición de sanidad a su cuerpo en esta hora, la liberación en el nombre de Jesús, que no le falte nada a ningún hermano o hermana en la fe, en el nombre de Jesús, sino que sea bendecido, porque usted sabe que Jesús sabe lo que va a hacer. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca, la paz sea con usted de ahora y para siempre. Amén.